Muy buenas y bienvenidos de nuevo aquí al Desván del Norte. Yo soy Adrián, vuestro podcaster del misterio, y como cada fin de semana hablaremos de diferentes temas relacionados con lo extraño, relatos increíbles, sucesos paranormales, asesinos seriales y un tema que me interesa muchísimo, las extrañas desapariciones, un tema muy complejo. Solamente deciros que podréis encontrarme en plataformas como Anchor, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music, y por supuesto en mi canal favorito, YouTube. Otro viernes más aquí en el Desván del Norte, otro fin de semana más. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Espero que bien. Y hoy vamos a tratar otro asesino en serie, que justamente, esto fue por casualidad, no es broma, viendo series de Netflix, pasando en las películas de terror, pues vi una película antigua, no sé si era en Netflix o en Amazon Music, ahora no me acuerdo, y estaba la última de La Matanza de Texas, que por cierto yo la vi hace tiempo y era malísima, pero al mismo tiempo me acordé de que la película La Matanza de Texas, la original, la del año 80 y pico, no me acuerdo ahora, estuvo basada en hechos reales. ¿Y a qué me refiero que hubo o que estuvo hecha en la realidad? Pues resulta que este personaje se llama Ed Gein, ¿vale? Y fue inspirado como en películas de terror como La Matanza de Texas y la de Alfred Hitchcock, la de Psicosis. Y ahora os explico el por qué. Más adelante, por qué fue inspirado. Pero vamos a basarnos en quién fue este asesino en serie, quién fue este personaje. Y su nombre completo era Edward Theodore Gein, pero era conocido simplemente como Ed Gein, que nació en el 1906 y era originario de la ciudad de Plainfield, en Wisconsin. Procedía de un padre alcohólico y de una madre con fuertes ideales religiosos. Ed creció sin el cariño de su progenitor y con una educación muy estricta por parte de la madre, quien llegó incluso a considerar a las mujeres como una fuente del pecado. Debido a esto, el infante formó un carácter asocial. Poco a poco, el joven se fue quedando solo. Primero falleció su padre, obligándolo a buscar un trabajo para contribuir en la economía familiar. Luego murió su hermano durante un incendio, en causas extrañas. Y meses más tarde muere la madre de un paro cardíaco. A partir de aquí, Ed Gein pues habría comenzado a profanar tumbas de mujeres recientemente difuntas con distintos fines, como hacer muebles, decoraciones, accesorios e incluso adornos para su casa con piel y restos humanos. Pero nadie se había dado cuenta de lo que hacía hasta 1957. En ese año se estaba investigando la desaparición de Bernice Worden, que era propietaria de la ferretería de Plainfield, en Wisconsin, y por alguna razón comenzaron a sospechar que Ed Gein estaba implicado en el caso, por lo que catearon a su casa. Al entrar encontraron el cuerpo de Worden colgado, amarrado de los tobillos, decapitado, abierto por la mitad y sin órganos. Sin embargo, esto no fue todo lo que hallaron los policías, pues también descubrieron cráneos humanos utilizados como decoración o adaptados como tazas, platos hondos o ceniceros, algo bastante perturbador. También hallaron muebles forrados de piel humana y otros objetos elaborados con partes del cuerpo humano, además de los órganos de su última víctima en el refrigerador. Por todo lo anterior, durante el juicio en su contra, fue declarado enfermo mental y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica hasta su muerte, en 1984, por una insuficiencia respiratoria. Su historia da vida o ha inspirado, al igual que Jeffrey Dahmer, producciones cinematográficas y televisivas. La más popular es, como ya he dicho, la cinta de Psycho de Alfred Hitchcock. Pero después de este pequeño resumen, vamos a volver al pasado, donde Edward Theodore Gein nació un 27 de agosto de 1906, en el condado de Crows, en Wisconsin, Estados Unidos. Su padre, George Pitt Gein, era un borracho que tenía una tienda de comestibles, y su madre, Augusta Teller, una ama de casa luterana que le temía a Dios. La familia la completaba Henry, su hermano de 4 años mayor. Posiblemente porque Augusta consideraba que la Crosse era una ciudad propensa al pecado, los Gein se mudaron 8 años después a una granja
de 80 hectáreas en el pequeño poblado de Plainfield, donde poco a poco Ed cosechó la relación de amor-odio que marcó el vínculo con su madre y forjó su historia. Augusta, su madre, era una ferviente religiosa que creía en el apocalipsis y consideraba que las mujeres eran prostitutas creadas por el diablo para tentar a los hombres. Obligaba a sus hijos a leer a diario la Biblia, en especial el Antiguo Testamento, que le interpretaba casi literalmente. Solo había tenido sexo con su marido para procrear. No creía en la amistad y castigaba a sus hijos si los veía jugando con sus compañeros. Aunque algunas versiones aseguran que Ed fue un buen estudiante, sus vecinos los desmienten. Apenas llegó hasta el 7º grado y abandonó la escuela para trabajar en la granja. Lo hizo hasta que en 1940 falleció su padre, lo que obligó a los hermanos Gaines a salir a buscar trabajo. Ed hacía pequeñas tareas y cuidaba a los hijos de sus vecinos. Siempre se dijo que se entendía mejor con los niños que con los adultos. Aunque era diferente, todos confiaban en él. Lo definían como un raro inofensivo. Probablemente la primera víctima de un adolescente, Eddie, fue su propio hermano. Los dos trabajaban duro, pero Henry tenía su propia lectura del mundo y había comenzado a criticar la idiosincrasia de Augusta, su madre. A Ed le incomodaba escucharlo hablar mal de su madre, pero lo que más le molestaba era que cuestionara el evidente complejo de Edipo que había desarrollado. Fue en ese contexto que el 16 de mayo de 1944 se produjo un confuso incendio dentro de los campos de la familia. El fuego se descontroló y acercó a la casa de los Gaines. Cuando los bomberos terminaron de combatir las llamas, se dieron cuenta de que Henry había desaparecido y lo empezaron a buscar. Su cuerpo fue hallado al atardecer. Estaba boca abajo y tenía signos de haber sido golpeado. Las pericias demostraron poco después que había muerto asfixiado, pero el caso prácticamente no se investigó. La muerte de Henry le dio vía libre a la relación casi incestuosa de Ed y Augusta. Pero apenas unos meses después, la mujer sufrió una apoplejía que la dejó paralizada. En algún momento de 1945 padeció otro ataque. Su hijo la cuidó con devoción hasta su último día. Augusta falleció el 29 de diciembre de ese año. Ed había perdido su único vínculo con la cordura. No tenía con quién hablar. Se concentró entonces en sus fantasías. Ahora pasaremos con su primera víctima, Mary Hogan, que murió el 8 de diciembre de 1954. Pero empecemos por años después, cuando la policía llegó a la casa de Ed, donde encontró su cabeza en una bolsa. Pero para este siglo XXI, por supuesto, el asesino hubiera sido encontrado a las pocas horas, porque había demasiadas pistas concretas para culpabilizarlo. Pero eran los años 50 y su crimen podría haber permanecido impune. La víctima había superado 2 divorcios y había llegado al pequeño pueblo de Plainfield desde Dallas. Atendía un bar y tenía una personalidad capaz de lidiar con los borrachos del pueblo. Era una mujer corpulenta y muy mal hablada. Insultaba cada 2 palabras. Pero en una de sus biografías, en la de Debian de 1998, Harold Schechter asegura que para Ed, Mary Hogan era una suerte de versión grotesca de su madre. Todo indicaba que a las 16 horas de ese 8 de diciembre la cantinera cerró el local, pero dejó entrar para tomar un café a Ed, el cual había empezado a frecuentar el bar. El joven le disparó con un revólver calibre 32. Esa tarde, el granjero Seymour Lester ingresó a la taberna para comprarle un helado a su hija y encontró en el suelo una enorme mancha de sangre y un cartucho. Se notaba que un cuerpo había sido arrastrado desde atrás de la barra hasta el estacionamiento, donde se veían con claridad las marcas de los neumáticos de un auto sobre la nieve. En el interior del bar había una taza con una mancha de sangre y parte de una huella digital. Esta fue su primera víctima, la cual mató en un bar y la descuartizó en su casa. Luego en el pueblo, el último crimen en Plainfield el cual realizó había sido en el 1853. Un siglo después, unas 700 personas que allí vivían
y pasaba lo que ocurre en todos los pueblos, ¿no? En los que todos se conocen. Nadie pues se podía imaginar que su vecino, Ed, podría ser un asesino en serie. La violencia en el imaginario colectivo está lejos, ¿no?, de las grandes ciudades, ¿no? Las peculiaridades de Kane pues pasaron desapercibidas, no porque fueran visibles, sino porque los demás hicieron la vista gorda y lo ignoraban. La desaparición de Mary Hogan comenzó a ser investigada por un inexperto alguacil que solo había visto cadáveres durante la Segunda Guerra Mundial, pero que poco y nada sabía de criminología, y quizás nunca pensó en encontrarse con un caso así, y el cual pues no practicó, ¿no? O sea, este crimen que fue realizado no fue investigado realmente bien al 100%. Luego los rumores en el pueblo eran de los más variados, que incluían la versión de que Mary Hogan había sido secuestrada por la mafia. No había desaparecido, está en mi granja, solía bromear Ed. O sea, el mismo asesino, cuando fueron a buscarla todos los gente del pueblo, a los alrededores de esta pequeña ciudad, de este pequeño poblado, pues una de esas soltó esa frase: no ha desaparecido, está en mi granja. Pero nadie le creyó y simplemente se lo tomaron como broma. Esto fue un dato bastante curioso, ya que imaginaron la ignorancia de un pequeño pueblo y el cual pues no se pensaba que pudiera haber un asesino en serie. Pero seguimos. El crimen por el que Ed Gein finalmente fue descubierto y el cuerpo fue atrapado fue sencillamente torpe, ya que fue brutal, claro, pero ningún asesino que quiere permanecer impune se le ocurriría pues dejar tantos rastros, ¿no?, como este personaje. La última víctima fue la dueña de una ferretería, la Bernice Warden, la que he hablado antes, al principio, y que al anochecer del 15 de noviembre de 1957, Ed ingresó al local, del que era un cliente habitual, y pidió un galón de líquido anticongelante. Acordó regresar por la mañana y luego, pues, respectivamente retirarlo. Al otro día empezó la temporada de caza de ciervos en Plainfield, y la costumbre indicaba que todos los hombres desfilaban hacia el bosque y volvían al atardecer con sus trofeos, que colgaban en las entradas de sus establos y exhibían luego para desollarlos y destriparlos. Aquel día en el pueblo se empezó a rumorear que era raro que Bernice no abriera la ferretería. Cuando su hijo regresó de cazar, inmediatamente dio aviso a la policía. Como Mary Hogan, su madre había desaparecido, y no tardó en amputar a Ed, cuyo nombre figuraba en la última factura de venta. Esto fue una de las pistas más revelantes que pudo pues atrapar a este asesino. Todos los caminos pues conducían, como he dicho, a la granja de los Gein. La casa del horror de este personaje de Ed, ni siquiera el tipo, o sea, no escondió sus pistas de que había matado a Bernice, ¿no?, en su cuerpo. Lo había simplemente colgado de las piernas en un galpón que lindaba con su vivienda y le había puesto unos simples ganchos en las orejas, por lo que la policía cree que lo iba a usar para decorar el techo de su casa. Imaginaros la mentalidad de este tipo. Como junto como a los ciervos, Ed había destripado a esta mujer. Era su propio trofeo. Frente a una estufa estaba su corazón y en una bolsa su cabeza. Luego, en medio de la oscuridad, ya que la granja no tenía luz, la policía fue descubriendo con la ayuda de la linterna las terroríficas escenas que se describe al inicio de esta crónica. Junto a más de una década de basura acumulada, posaban fragmentos humanos de los más variados y objetos que Ed había elaborado con partes humanas, como cuencos hechos con cráneos y numerosas obras realizadas con piel, como leotardos, una papelera y varias sillas tapizadas. También había una lámpara creada con rostros humanos, además del cordón de una ventana confeccionados con labios. Había incluso un corsé que consistía en un torso despellejado y un cinturón con pezones. En una bolsa estaba el rostro de Mary Hogan y en una caja estaba su cabeza. El desorden de la casa se convertiría con los años en un prototipo de vivienda que Hollywood adoptó para los asesinos seriales en sus films. Cuando la policía llegó a la habitación de arriba, la puerta estaba cerrada. Los uniformados esperaban lo peor. Sin embargo, dentro estaba la madre de este personaje. Era el lugar en el que Ed había cuidado a Augusta
Más allá de la humedad estaba todo impecable. La cama estaba tendida y en la mesa de luz posaba una Biblia. Era su santuario. Luego, en la confesión que tuvo este hombre, que estuvo durante 30 horas en silencio, y el cual pues cuando le dijeron que lo iban a poner enfrente al cadáver de Bernice, Ed abrió la boca, pidió una tarta de manzana con queso, cheddar y confesó. Imaginaros, ¿no?, lo macabro de este asesino y lo fácil que no le temblaba el pulso y hablar mientras se comía una tarta para confesar. La mentalidad de este tipo es bastante perturbador. Era el final de este asesino en serie, de este psicótico anónimo, y el inicio de un icono cultural conocido como el carnicero de Plainfield, y cuya historia pues llegaría a los grandes cines e inspiraría pues a emblemáticos personajes. Además de los crímenes de Mary Hogan y Bernice Worden, Ed confesó que desde la muerte de su madre hizo unas 40 visitas más o menos al cementerio de Plainfield. Él solía leer los obituarios para saber cuándo y dónde iban a enterrar a las mujeres, y esa misma noche pues profanar las tumbas. En algunos casos robó cuerpos enteros, en otros solo algunas partes, pero siempre negó haber mantenido relaciones sexuales con los cadáveres o comido carne humana, ya que él decía que olían mal, explicó. No está claro cuál era su objetivo. Algunos estudiosos de su caso aseguran que quería transformarse en mujer y cuentan que usaba las máscaras hechas con piel y que incluso posaba genitales femeninos sobre los suyos. Otros piensan que buscaba recuperar a su madre y llenar ese vacío que había dejado en su vida, y posiblemente pues hallaría una pequeña cuota de verdad en ambas versiones. A Ed finalmente lo evaluaron durante un mes y el día 6 de enero del 58 se realizó una pequeña audiencia en la que los peritos informaron su diagnóstico. Ed era un esquizofrénico propenso a sufrir alucinaciones. Le había dicho a los psicólogos que se consideraba a sí mismo un instrumento de Dios para resucitar a los muertos. El juez lo declaró incapaz y lo envolvió al hospital psiquiátrico estatal. Mientras, en Plainfield estaba bastante revolucionado. Los vecinos querían que terminara la pesadilla y se fumara el torbellino de periodistas y curiosos que lo habían invadido. El 30 de marzo fue el final. Aquel domingo se iban a subastar la granja de los Gaines y los muebles que no habían sido secuestrados e incinerados por la policía. Pero el pueblo amaneció con una densa columna de humo negro. Alguien había incendiado la casa de los Ed. Sobrevivieron muy pocas cosas, entre ellas el auto de Ed, que lo compró un empresario para hacer espectáculos. Cuando se enteró del siniestro, Ed no se inmutó. Él solamente dejó decir o comentar: mejor así, le dijo al enfermero que la transmitió a la noticia. Los empleados del hospital recuerdan que Ed se portaba bien, solía leer el diario y casi no conversaba. Y así estuvo hasta el año 1968, donde en una junta médica notificó a la justicia que estaba listo para ser sometido a un juicio. Fueron 9 días de audiencia hasta que lo hallaron culpable de asesinato de Bernice Worden. Fue alojado de nuevo en un hospital psiquiátrico. Después de toda esta historia de este asesino, ¿no?, de cómo acabó siendo descubierto, por qué acabó siendo un asesino en serie, luego de toda esta marabunda de noticias, de leyendas, llegó la época del pop, ¿no?, de las películas de cine, donde pues se llegó a, como curiosidad, se llegó a estrenar Psicosis de Alfred Hitchcock, que inspiró a esta relación, ¿no?, de Ed con su madre. Sensacionalmente pues desarrolló lo que era también una serie, la serie de Bates Motel, y también después, tras el juicio, hubo una sucesión de films que también inspirados en él pues dieron paso a quizás a menos conocido como The Threat of Maidhood, que vio la luz en el 72. 2 años después también se estrenó la primera película de la saga de la masacre de Texas, y luego también que en esta película se dio, ¿no?, como un toque de la realidad de este asesino en serie con el asesino Leatherface,
que utilizaba en sí esa máscara hecha de piel humana y que lo convertiría en la famosa película La Masacre de Texas. Y es lo que un niño podría imaginar, ¿no? De Ed, ¿no? De esta historieta que cuentan de este asesino en serie. Luego El Carnicero de Plainfield también inspiró años después a Buffalo Bill. Si habéis visto la película de Clarice Sterling, o mejor dicho la película El Silencio de los Corderos, donde esta gente del FBI pues busca a un famoso doctor, al llamado Aníbal Lecter, el cual le ayuda a investigar y buscar a este asesino, ¿no? A este Buffalo Bill. Aunque en este caso el personaje también tomó piezas de otros famosos criminales seriales, no fue solamente el de Ed. También además hay 3 películas biográficas: The Ranger del 74, también In the Light of the Moon en el 2000, la más fiel a la historia del real de Ed Gein, y la The Butcher of Plainfield de 2007, muy alejada de los hechos. Como siempre en las películas hay algunas que se acercan muchísimo a la realidad y otras no tanto. A su vez también Bates Motel es la única serie inspirada en Ed, el personaje Bloodyface, de la segunda temporada de American Horror Story. También se basa en su vida, lo que queda claro en su devoción por piel humana y la particular relación con su madre ausente. Pero de vuelta a los pasos, a cómo acabó este personaje, Ed, él simplemente pasó sus últimos días tumbado en una cama, donde murió de un paro cardíaco respiratorio a los 77 años. Al asesino en serie lo enterraron junto a Augusta, su madre, en un cementerio en Plainfield. Pero algunos vándalos, después de muchos años, robaron su lápida, aunque la policía lo recuperó. Después la policía decidió guardarla en su oficina, donde el sheriff la tiene todavía custodiada, pero a día de hoy se puede identificar su tumba por la identificación de muchísimas cartas, muchísimas flores que los mismos fanáticos dejan a este asesino en serie en su tumba. Ahora vamos a hablar de cómo este asesino en serie se ha formado. Desde el punto de vista sería un asesino en serie desorganizado, ya que en esa época la policía no tenía tantos medios para dar con asesinos en series o crear un perfil como el que hizo John Douglas en el FBI muchísimos años más adelante. Pero imaginaros cómo este asesino se formó, ¿no? Un ambiente muy turbio, con un padre alcohólico y una madre que lo hostigaba a seguir una cierta regla muy religiosa. Luego también, cuando perdió ese padre, esa parte paternal, ese personaje que realmente era un maltratador psicológico y a la vez físico, que lo atormentaba, y luego la madre en un plan todo lo contrario, muy estricta en hacer lo que debía hacer en su vida cotidiana, como un buen ferviente catolicismo que ella pues intentaba seguir poco a poco. Luego tenía otra parte que estaba su hermano, el cual no seguía las órdenes de la madre, ya que él pensaba libremente en vivir una vida más normal y no hostigada por esa madre tan católica, tan ferviente a la fe cristiana. Con lo cual también lo hizo pues asesinar a su hermano y quitarlo del miedo para establecer ese síndrome de Edipo y estar a servicio de su madre. Pero una vez que tuvo la pérdida de ella, comenzaron pues sus más oscuros pensamientos o imaginaciones que perturbarían a este pequeño pueblo de Plainfield y a su pequeña población. De todas maneras, este asesino pudo ser capturado y averiguar quién era, ya que al ser un tipo de asesino muy desorganizado y también diciendo que no muy inteligente y que actuaba de una manera directa y sin intentar esconder las pruebas, pues fue finalmente capturado y por supuesto encarcelado en un psiquiátrico. Pero para que veáis que muchas veces la realidad supera la ficción y tenemos películas e incluso series de asesinos que fueron hechos realidad. Sin más preámbulo, como siempre,
Espero que me dejéis algún tipo de comentario, os suscribáis al canal y por supuesto le deis un buen like para que pueda continuar con investigaciones como esta tan interesante y poder seguir pues investigando todo lo que conlleva lo misterioso o lo inexplicable. Pues nada, como siempre me despido aquí y solamente deciros que podéis encontrarme en plataformas como Anchor, Spotify, Amazon Music o Apple Podcast. Por supuesto, siempre estaré en mi canal favorito, YouTube. Así que me despido como en la serie de Expediente X. Amigos, la verdad está ahí fuera. Nos vemos. Chao, un beso.